Así las cosas. Hoy el periódico El Universal publicó un desplegado del que nos decía ayer Martín Vivanco que él también firmó. El periódico Universal donde se exige el cese de ataques a los periodistas, la repetición sistemática de actos de acoso e intentos de intimidación desde el poder, destacadamente desde la Presidencia de la República, contra quienes ejercemos el periodismo, es incompatible con un régimen democrático en el que se garantizan los derechos de libertad de expresión y a la información. Con el pretexto de ejercer el derecho de réplica, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arremete contra los periodistas que publican información que le resulta incómoda y en lugar de rendir cuentas ante la sociedad sobre los hallazgos del periodismo, se enfoca a descalificar, mentir, insultar y amenazar de manera personal, utilizando el espacio público y la fuerza de la investidura presidencial. El juicio en curso por una demanda por presunto daño moral de un hermano del presidente en contra del periodista Carlos Loret de Mola a raíz de la publicación de información de interés público es preocupante, y más la reacción de López Obrador al insistir en los insultos contra el comunicador y ahora contra los jueces que llevan el caso, lo que constituye una presión indebida. El clima de acoso oficial se endurece justo cuando en medios de comunicación nacionales e internacionales y organizaciones defensoras de la libertad de expresión se multiplican los señalamientos por el hostigamiento contra los periodistas en México, como lo demuestran los casos de la corresponsal del The New York Times en México, Natalie Kritov, y de Carlos Loret de Mola. La exhibición dolosa de datos personales ejercida en varias ocasiones contra el propio Loret de Mola y otros periodistas es inadmisible para quienes consideramos que la expresión es la primera de las libertades en un régimen democrático. Condenamos esa práctica y exigimos que cesen los ataques a la prensa, los medios y los periodistas. Firman colaboradores y periodistas del Universal: Julio Aguilar, David Aponte, César Astudillo, Raudel Ávila, Maite Azuela, Carlos Benavides, Daniel Cabeza de Vaca, Mariana Campos, Magdalena Corral, José Carreño Carlón, Miguel Ángel Chávez, entre otros, Manuel Cloutier, Lorenzo Córdoba, José Ramón Cosío, Leonardo Curcio, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado, Mónica Lavín, León Krause, Gerardo Jaramillo, Giovanni Hurtado, Ricardo Homs, Luis Herrera Lazo, Carlos Heredia, Javier Guzmán, Guadalupe González, Fernando Gómez Mont, Marcela Gómez Salce, Salvador García Soto, Gerardo Estada, Juan Francisco Ili Ortiz, Laura Raquel Manso, Germán Martínez, Mario Melgar, Mauricio Merino, Martín Vivanco, Catalina Pérez, entre otros más, José Goldenberg, Alfonso Zárate, Margarita Zavala, en fin. Ese es el desplegado que hoy se publicó en el periódico Universal, donde se pide al poder, al presidente sobre todo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, un cese a los ataques constantes al gremio periodístico, ataques que se constituyen y se formulan desde Palacio Nacional todos los días en la mañanera, descalificando el trabajo periodístico y atentando contra la libertad de expresión, una de las principales libertades de la democracia. Estoy totalmente de acuerdo con este escrito, una de las principales libertades de la democracia. Y uno de los principales enemigos de la autocracia son los periodistas. Y eso lo saben en Palacio Nacional.